Hola a todos. Comenzaremos con algunos conceptos relacionados a calor y temperatura que nos permitirán comprender de mejor forma la generación solar fototérmica. Para ello comenzaremos con termometría, ciencia que estudia la medición de la temperatura. Para comprender un poco más, comencemos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es temperatura? La temperatura es una magnitud física de tipo escalar que se encuentra relacionada con la energía interna en la materia, es decir, con el grado de agitación que poseen los átomos y moléculas. Entonces diremos que a mayor grado de agitación atómico-molecular, mayor temperatura. Por lo tanto, a menor grado de agitación atómico-molecular, menor temperatura. En la imagen podemos apreciar los diferentes movimientos que presentan átomos y moléculas hacia el interior de la materia, mientras que en la animación podremos relacionar el grado de agitación de estos átomos y moléculas con la variación de temperatura, pensando que a mayor grado de agitación, mayor temperatura, y a menor grado de agitación, menor temperatura. Bien, ahora que ya sabemos qué es temperatura, la siguiente pregunta es, ¿cómo medimos la temperatura? Bueno, la temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. ¿Qué es un termómetro? Bueno, podemos decir que se denomina termómetro a un instrumento cuya utilidad es medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. El más común de estos mecanismos fue la dilatación, propiedad de ciertos materiales de expandirse de cara a la presencia de calor, común entre los metales y otras sustancias como los alcoholes, por ejemplo. Bueno, la invención del termómetro y su incorporación a la vida cotidiana fue un acierto importante en el desarrollo tecnológico de la medicina, ya que permitió la medición de la temperatura del cuerpo humano, es decir, medir con más precisión para poder detectar si una persona tenía fiebre o no. A continuación les dejo una lista con algunos de los termómetros que van a poder expandir si van y leen el apunte que les dejaré anexado en la plataforma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las escalas de temperatura. ¿Qué es una escala de temperatura o una escala termométrica? Vamos a decir que la escala de temperatura es una metodología que se usa en metrología para medir y comparar esta magnitud de la cual hemos estado hablando, que es la temperatura. Las escalas miden empíricamente la temperatura en relación con parámetros o puntos de referencia convenientes y estables, como normalmente suele suceder que se utiliza el punto de congelación y de ebullición del agua. En la siguiente imagen podremos observar tres de las escalas más utilizadas: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin, aunque no son las únicas, pero son las más utilizadas. Empecemos por la escala Celsius, que es la escala que más utilizamos cotidianamente. Esta escala fue creada aproximadamente en 1742 por Andrés Celsius. Es una escala de las más utilizadas en el mundo. Su referencia inferior está basada en el punto de fusión del hielo, es decir, los 0 grados Celsius, y su parte superior en el punto de ebullición del agua en los 100 grados Celsius. Esta escala está partida en 100 partes iguales y es una de las llamadas escalas relativas. Bien, sigamos con la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue creada aproximadamente alrededor del año 1714 por Daniel Gabriel Fahrenheit, quien creó el primer termómetro de mercurio.
al que le registra la escala Fahrenheit y que actualmente ha sido utilizado en los países eh, mayormente de habla inglesa, podríamos decir. Esta escala tiene como referencia inferior el punto de fusión de una mezcla de sales con hielo, es decir, el 0 Fahrenheit corresponde a esa referencia. Y como referencia superior, el punto de ebullición del agua, los 212 grados Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelamiento del agua corresponde a los 32 grados Fahrenheit. Esta escala se encuentra partida en 180 partes iguales. También podemos agregar que es una escala de tipo relativa. Por último, vamos a hablar de la escala Kelvin o escala absoluta. Esta escala fue creada en 1848 por William Thomson, conocido como Lord Kelvin. Esta escala es la que se usa mayormente en el área técnica, en las ciencias, en ingeniería, y está basada en los principios de la termodinámica, en los que se predice la existencia de una temperatura mínima en la cual las partículas de un sistema carecen de energía térmica. La temperatura en la cual las partículas carecen de movimiento se conoce como cero absoluto, es decir, ese sería el 0 Kelvin. Esta escala podríamos decir que es de la que se habla mucho en la segunda ley de la termodinámica. Bien, esta escala, haciendo una comparativa, como ustedes pueden observar en la imagen, tiene como punto de ebullición el 373,15 Kelvin para el punto de ebullición del agua, mientras que el punto de congelamiento en esta escala es de 273,15. Entonces, ustedes en la imagen pueden ver de forma comparativa eh, los puntos de referencia que hay entre estas tres escalas. Entonces ustedes van a ver que el 0 Celsius es el punto de congelamiento, en la escala Fahrenheit corresponde al 32 grados Fahrenheit, mientras que la escala Kelvin corresponde al 273,15 Kelvin. Y el punto de ebullición en la escala Celsius van a observar que corresponde a 100 grados Celsius, mientras que en la escala Fahrenheit corresponde a 212 grados Fahrenheit y en la escala Kelvin a 373,15 Kelvin. Nótese la diferencia de que cuando digo Kelvin y no grado Kelvin, ya que a diferencia de las otras dos escalas, grados Celsius o grado Fahrenheit, el Kelvin no se le pone el grado, solamente se le pone la unidad métrica. Para realizar pasajes de unidades de temperatura de una escala a otra, utilizaremos estas dos ecuaciones que nos van a permitir realizar dichos pasajes, donde Tk viene a ser temperatura Kelvin. En este lugar solamente podemos ingresar valores de temperatura Kelvin. Tc viene a ser temperatura Celsius. En este lugar solamente se puede ingresar valores de temperatura Celsius. Y Tf solamente permite que ingresemos valores de temperatura Fahrenheit. A continuación, les he dejado tres ejemplos para que ustedes más o menos puedan ver cómo se realiza pasaje de unidades de temperatura. Empecemos explicando el ejemplo A. El ejemplo A consiste en pasar 10 grados Celsius a Kelvin. Vamos a utilizar la ecuación que dice que la temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273,15. Vamos a resolver de la siguiente forma. Este 10 grados Celsius que tenemos acá, lo vamos a reemplazar donde diga temperatura Celsius, es decir, acá. En esta ecuación de acá abajo ya lo tenemos reemplazado.
Aquí se puede ver reemplazado. Hacemos la suma de 10 más 273,15 y obtenemos la temperatura en Kelvin. En el ejemplo B vamos a pasar 10 grados Celsius a Fahrenheit. Utilizaremos la ecuación de temperatura Fahrenheit, que es igual a 1,8 por temperatura Celsius más 32. Entonces, los 10 grados Celsius los vamos a colocar donde dice temperatura Celsius. Solamente en este lugar puedo poner temperatura Celsius. Resolvamos y nos queda 1,8 por 10 más 32. Resultado 50 grados Fahrenheit. Vamos al ejemplo C. En el ejemplo C me pide que pase 278,15 Kelvin a Fahrenheit. Como no tengo una ecuación que me permita pasar directamente de Kelvin a Fahrenheit, aunque sí podría armar alguna ecuación, pero bueno, utilizando las dos ecuaciones que tenemos en la presentación, lo vamos a resolver de la siguiente forma. Tengo la ecuación de temperatura Kelvin, que es igual a temperatura Celsius más 273,15. Donde dice temperatura Kelvin, voy a ingresar un valor de temperatura Kelvin. En este caso va a ser 278,15. Entonces la ecuación va a quedar igual a temperatura Celsius más 273,15. Despejando, es decir, necesito que temperatura Celsius quede solo, despejamos la ecuación y nos va a quedar 278,15 menos 273,15. Resolviendo, obtengo temperatura Celsius. ¿Para qué pasé a temperatura Celsius? Bueno, para luego utilizar este valor en temperatura Celsius y poder reemplazarlo en la otra ecuación que tenemos en la presentación. Entonces, estos 5 grados Celsius los voy a reemplazar en la ecuación de temperatura Fahrenheit. Y me va a quedar de la siguiente forma. Temperatura Fahrenheit igual a 1,8 por temperatura Celsius más 32. Estos 5 grados Celsius los voy a reemplazar donde diga temperatura Celsius. Me queda de la siguiente manera. 1,8 por 5 más 32 me da como resultado 41 grados Fahrenheit. Bueno, de esta forma he tratado de explicar cómo haríamos pasajes de unidades de temperatura entre estas tres escalas que hemos visto en la presentación.